No te vayas sin suscribirte al canal Relatos en la Medianoche. Cada historia que contamos acá podría ser la tuya, la de un amigo o la de alguien que vive a la vuelta de tu casa. Antonia Rivera tiene 71 años y vive en el mismo barrio desde que era chica, un rincón de Buenos Aires donde parece que el tiempo se olvidó de avanzar. Las paredes de su casa guardan más memorias que fotos y el reloj del comedor, ese que ya no funciona, marca siempre las 3 de la tarde como si se negara a seguir contando los días. Desde que su esposo murió y su hijo se fue a vivir a España, Antonia aprendió a hacer del silencio una compañía, aunque hay noches en que el peso de ese silencio se vuelve casi insoportable. Esa noche, el frío era de esos que se sienten hasta en los huesos, y la lluvia llevaba horas golpeando los techos como si quisiera entrar. Antonia había apagado la tele y se preparaba para irse a la cama cuando lo escuchó. Un sonido suave, apenas un lamento. Pensó que era el viento colándose por alguna rendija, pero insistía. Un quejido bajo, repetitivo. Fue hasta la cocina, entrecerró la ventana que daba al callejón y ahí lo sintió más claro. Un llanto, no de persona, de animal. Dudó unos segundos, se puso su bata de felpa, agarró una linterna vieja que guardaba en el cajón de los cubiertos y salió al patio trasero. El aire cortaba la piel, pero lo que vio la hizo olvidarse del frío al instante. Antonia se agachó con cuidado. Bajo la luz temblorosa de la linterna, una perra mestiza, delgada y empapada, la miraba con ojos asustados. A su lado, una caja de cartón mojada contenía 3 cachorros diminutos que apenas se movían. La madre no gruñó, no se movió, solo la observó. Había algo en esa mirada que Antonia no supo explicar, una mezcla de agotamiento, resignación y súplica muda. Sin pensarlo demasiado, volvió adentro, agarró una manta vieja del armario y un repasador de cocina y regresó al callejón con el corazón apretado. Colocó con suavidad la manta sobre la caja y la arrastró hasta su lavadero, que hacía años usaba más para acumular cosas que para lavar ropa. Allí, secó con cuidado a los cachorros, uno por uno, usando el calor de sus propias manos cuando las toallas ya no alcanzaban. Preparó leche tibia en un platito y lo dejó cerca de la perra, que seguía sin moverse demasiado, como si no quisiera molestar. Esa noche no durmió. Se quedó en una silla de mimbre junto a ellos, vigilando que respiraran, que no se enfriaran, y sin darse cuenta, hacía tiempo que no se sentía tan viva. Al día siguiente, Antonia se despertó con la luz del sol filtrándose por la cortina del lavadero. Tenía el cuello duro y la espalda dolorida por dormir sentada, pero no se quejó. Los cachorros seguían ahí, acurrucados, respirando con ese ritmo rápido que tienen los recién nacidos. La perra, ahora un poco más alerta, levantó la cabeza apenas la vio. No hubo ladridos ni movimientos bruscos, solo una aceptación silenciosa. Antonia la bautizó Mora, sin saber muy bien por qué, simplemente le pareció que le quedaba bien. Antes de preparar su propio desayuno, cocinó un poco de arroz con pollo y se lo ofreció en un plato hondo. Mora comió despacio, como si le costara confiar en que eso era realmente para ella. El resto del día se le fue entre limpiar mantas, buscar información en internet con su celular viejo y llamar a su vecina Teresa para pedirle una caja más grande. Le explicó todo en voz baja, como si temiera que decirlo en voz alta hiciera que todo desapareciera. Teresa, sorprendida, le prometió pasar más tarde con lo que pudiera encontrar. Esa noche, Antonia repitió la rutina, y la siguiente también. Pronto, los días empezaron a tener otro ritmo. Uno que no giraba en torno al silencio ni a los recuerdos, sino a las tomas de leche, los horarios de limpieza y los pequeños avances de cada cachorro. Era agotador, pero de un modo reconfortante. Con el correr de los días, Antonia se volvió experta en cosas que jamás imaginó aprender a su edad. Cómo entibiar leche sin que queme, cómo estimular a un cachorro para que haga sus necesidades, cómo leer los gestos de una perra asustada. Cada pequeño logro,
Un cachorro que abría los ojos, otro que intentaba pararse. Era una victoria que celebraba en silencio, con una sonrisa que le nacía sola. No le contaba a su hijo lo que estaba viviendo. Sentía que no entendería. Él siempre la había querido ver tranquila, descansando, no enredada en líos con animales callejeros, pero Antonia sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su casa tenía una razón para estar despierta. Un día, mientras salía al kiosco de la esquina para comprar más papel de cocina, una vecina que apenas conocía la detuvo. Le preguntó si era cierto lo de los perritos. Se lo había comentado Teresa. Antonia dudó, pero asintió. La mujer se mostró interesada y le pidió pasar a verlos cuando pudiera. Antonia, entre sorprendida y orgullosa, aceptó. Esa misma tarde, la vecina llegó con su hija adolescente. Se sentaron en el lavadero, ahora limpio, cálido y con olor a talco, y pasaron una hora acariciando a los cachorros. Hablaron de todo un poco, de perros, de soledad, de cosas simples. Antonia no lo dijo, pero sintió que algo dentro suyo se movía, como si la vida, de a poco, estuviera volviendo a entrar por la puerta de atrás. Desde entonces, las visitas se volvieron frecuentes. Algunos venían por curiosidad, otros porque querían adoptar, y unos cuantos solo para conversar un rato con Antonia. El lavadero, antes cerrado y olvidado, se convirtió en una especie de sala de estar improvisada. Había galletitas en una lata, una jarra con agua fresca y un cuaderno donde Antonia anotaba los avances de cada cachorro. No lo hacía por obligación, sino porque le gustaba ver cómo cambiaban día a día. A veces se quedaba mirando esas anotaciones como si fueran las páginas de un diario íntimo. El marroncito abrió los ojos. El blanco ya camina sin caerse. Mora ladra cuando escucha la puerta. Una tarde, mientras barría las hojas del patio, Antonia se dio cuenta de que llevaba semanas sin pensar en la tristeza. No porque se hubiera ido, sino porque ya no era lo único que llenaba el aire de su casa. Había ruido, movimiento, expectativas. Había personas que entraban y salían, y aunque todavía había noches en las que extrañaba profundamente a su marido o se quedaba mirando el celular esperando un mensaje de su hijo, esas sensaciones ya no la encerraban como antes. Ahora tenía otras cosas en que pensar, cosas simples pero reales, y eso, sin que lo notara del todo, la estaba cambiando. Un sábado por la mañana llegaron dos chicos jóvenes en bicicleta. Uno de ellos había visto una publicación que una vecina subió a Facebook con fotos de los cachorros. Preguntaron si podían adoptar uno. Antonia los hizo pasar. Les ofreció jugo y les presentó a los tres pequeños, que ya corrían y mordían todo lo que encontraban. Los chicos se quedaron un buen rato riendo, sacando fotos, preguntando por la historia de la madre. Antonia les habló con ese tono cálido que siempre tuvo como maestra, sin imponerse, pero dejando claro que no entregaría a los perritos a cualquiera. Quería asegurarse de que fueran a parar a un buen lugar. Esa misma tarde, uno de los cachorros se fue con ellos. Antonia lo envolvió en una manta y les dio una bolsita con arroz y carne picada para los primeros días. Cuando se cerró la puerta, sintió una mezcla rara. Orgullo, claro, pero también un vacío difícil de explicar. Se quedó un buen rato sentada en la silla de mimbre, mirando el rincón donde solía dormir ese cachorro. Mora se le acercó, como si notara algo, y apoyó la cabeza en su regazo. Antonia la acarició en silencio. No lloró, pero los ojos se le humedecieron solos. Sabía que así tenía que ser, pero eso no hacía que fuera más fácil. Los días siguientes trajeron más despedidas. Uno a uno, los cachorros encontraron nuevos hogares. Antonia se aseguró de conocer a cada persona que los adoptaba, de verles la cara, de hacerles preguntas. A algunos les pidió que le mandaran fotos cada tanto, y aunque todos prometieron hacerlo, en el fondo sabía que no todos lo harían. Aún así, confiaba, no por ingenuidad, sino porque había aprendido que confiar, a veces, es un acto de fe necesario para seguir adelante.
El último cachorro en irse fue el más pequeño, el que siempre se quedaba dormido sobre su pie. Antonia lo abrazó un instante más largo que a los otros antes de entregarlo. Después de eso, la casa volvió a estar más silenciosa, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo distinto, quizás porque Mora se quedó, porque ahora la seguía a todas partes. Se sentaba a su lado cuando tomaba mate, dormía a los pies de su cama y ladraba cuando alguien golpeaba la puerta. La rutina cambió. Antonia ya no se despertaba sola, ni comía sola, ni se acostaba sola. Había pelos en la alfombra, platos extra en la cocina, paseos cortos por la mañana que antes ni consideraba. Y aunque todo eso requería esfuerzo, energía y en algunos días un poco de paciencia, también le daba sentido. Uno nuevo, uno que no esperaba. Una mañana, mientras doblaba ropa en el cuarto, Antonia escuchó que alguien la llamaba desde el portón. Era una chica que vivía a unas cuadras. Traía a su perro en brazos, temblando. Le preguntó si podía ayudarla, que había escuchado que ella sabía de animales. Antonia no dudó. Hizo pasar a la chica, preparó un poco de té y revisó al perrito con cuidado. No era veterinaria, claro que no, pero algo había aprendido en esas semanas. Le dio calor, lo secó, le explicó qué podía hacer. La chica se fue agradecida y antes de salir le dijo algo que se le quedó grabado. Usted tiene algo especial. Los animales confían en usted. Ese comentario la acompañó todo el día. Antonia no se creía especial, pero sí sentía que algo había cambiado. Antes pasaba desapercibida. Ahora la saludaban en la calle. Le dejaban mensajes por debajo de la puerta. Le tocaban el timbre para preguntarle si necesitaba algo del súper. No era fama ni buscaba reconocimiento, era otra cosa, una forma de estar en el mundo, de sentirse útil, de volver a formar parte de algo. Y aunque no lo decía en voz alta, por dentro sabía que Mora había sido el punto de quiebre, que esa noche de lluvia no solo había salvado una vida, también había rescatado la suya. Una tarde, mientras limpiaba el patio, Antonia pensó en cómo antes su día terminaba mucho antes del anochecer. Ahora parecía que el tiempo se estiraba, que cada hora traía algo distinto. Se detenía a oler el pan cuando salía del horno. Se tomaba unos minutos extra para peinar a Mora. Leía una página más del libro, aunque ya se le cerraran los ojos. No había apuro, no había obligación. Solo una rutina que sin planearlo se había llenado de momentos que daban gusto vivir. Ya no se trataba de pasar el día, se trataba de estar presente. Esa noche, cerca de las 10, recibió una videollamada de su hijo. Hacía semanas que no hablaban. Al verla, le dijo que se la notaba distinta. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con una mezcla de curiosidad y alivio. Antonia dudó un segundo. Bajó la mirada hacia Mora, que dormía enroscada sobre la alfombra, y sonrió. «Sí, hijo, estoy bien», respondió con sinceridad. No le contó todo, no hizo falta. A veces, las cosas más importantes no necesitan explicarse. Se notan, se sienten, y en ese momento, él también lo supo. Después de cortar la llamada, Antonia se quedó un rato sentada en la cocina, en silencio. No era ese silencio pesado de antes. Era un silencio lleno, cómodo, casi cálido. Pensó en lo mucho que había cambiado sin proponérselo. No hubo una decisión drástica, ningún plan detallado. Solo una noche, un sonido en el callejón y la decisión de abrir una puerta. A veces, eso es todo lo que hace falta. Un pequeño gesto que lo mueve todo. No buscaba sentido, pero lo había encontrado. No buscaba compañía, pero había llegado. Y sin darse cuenta, había empezado a vivir de nuevo. Antes de irse a dormir, Antonia se asomó al lavadero, como cada noche. Aún conservaba la manta donde dormían los cachorros, ahora lavada y doblada sobre una repisa. Mora levantó la cabeza al verla y luego volvió a cerrarla con tranquilidad. Antonia apagó la luz, cerró la puerta con suavidad y subió las escaleras. En el reflejo del espejo del pasillo, se miró de reojo. No se veía más joven, ni más fuerte.
pero sí más presente, más ella. Y en ese instante entendió que a veces uno no necesita hacer grandes cosas para reconstruirse. A veces solo necesita una razón. Al día siguiente, Antonia volvió a recibir visitas. Esta vez fue una mamá con su hijo pequeño, que venían a agradecerle por el cachorro que habían adoptado semanas atrás. Traían una foto impresa y una bolsa con galletitas caseras. El niño le dio un abrazo sin decir mucho, de esos abrazos apretados que dicen todo. Antonia se emocionó pero disimuló. Los invitó a pasar, les sirvió jugo y conversaron un rato largo. Al despedirse, la madre le dijo algo que la dejó pensando. Gracias por lo que hace. Usted cambió más de una vida sin darse cuenta. Y aunque no supo qué responder, por dentro sintió que sí, que quizá era cierto. Esa frase quedó dando vueltas en su cabeza todo el día. Nunca se había visto como alguien capaz de transformar la vida de otros. Siempre se había sentido una persona más, haciendo lo que podía. Pero ahora, con cada historia que se tejía a partir de esa noche de lluvia, empezaba a ver las cosas distinto. No necesitaba grandes gestos, ni reconocimiento, ni aplausos. Le alcanzaba con saber que su casa, antes tan callada, ahora era un punto de encuentro, un lugar al que la gente llegaba por una razón, pero donde, muchas veces, se quedaban por el calor humano. Esa tarde fue tranquila, limpiar un poco, acomodar las plantas, preparar una torta que hacía años no cocinaba. Mora la seguía a todas partes, moviendo la cola con cada movimiento, como si celebrara cada pequeño gesto. Mientras la torta se horneaba, Antonia se sentó frente a la ventana del comedor con una taza de té caliente entre las manos. Miró el cielo nublado, el vaivén de los árboles, y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No eran milagros, no era magia, solo una cadena de pequeñas decisiones, una noche de lluvia, una caja en un callejón, y el corazón abierto para recibir lo inesperado. Más tarde, mientras barría el pasillo que daba al lavadero, Antonia pensó en cómo antes su día terminaba mucho antes del anochecer. Ahora parecía que el tiempo se estiraba, que cada hora traía algo distinto. Se detenía a oler el pan cuando salía del horno, se tomaba unos minutos extra para peinar a Mora, leía una página más del libro, aunque ya se le cerraran los ojos. No había apuro, no había obligación, solo una rutina que sin planearlo se había llenado de momentos que daban gusto vivir. Ya no se trataba de pasar el día, se trataba de estar presente. Esa noche, mientras cenaba una sopa con fideos y pan tostado, se sorprendió riendo sola al recordar cómo uno de los cachorros se había metido en la lavadora y no quería salir. Cosas simples, sí, pero que ahora ocupaban espacio en su memoria. Espacio que antes estaba lleno de silencios. Tomó su celular, abrió la galería de fotos y empezó a borrar imágenes viejas, capturas que no decían nada, y dejó solo las que realmente importaban. Ahí estaba Mora, acostada en una toalla, los cachorros dormidos en fila, una selfie con Teresa sosteniendo al marroncito. No necesitaba más. Era su nueva historia. Y estaba bien. Al día siguiente, Antonia decidió salir a caminar un poco más lejos de lo habitual. Puso la correa a Mora, se abrigó bien y fue hasta la plaza del barrio. Hacía años que no iba. El camino le resultó distinto, como si cada esquina tuviera algo nuevo para mostrarle, aunque siempre hubiera estado ahí. En la plaza se sentó en un banco bajo un árbol. Mora se echó a sus pies, tranquila. Observó a los niños jugar, a los jóvenes con auriculares, a los abuelos conversando en ronda. No conocía a nadie, pero no se sintió fuera de lugar. Por primera vez, no necesitaba compañía para sentirse acompañada. De regreso, se cruzó con un hombre que paseaba a un cachorro igual al que había dado en adopción. Lo reconoció de inmediato. Él también la reconoció, sonrió y le mostró cómo había crecido. Antonia lo acarició con ternura, preguntó cómo se portaba, si comía bien, si dormía adentro.
El hombre respondió con entusiasmo, agradecido, y en ese momento Antonia entendió que cada cachorro llevaba una parte suya, un pedacito de lo que había sido y de lo que había vuelto a ser. No lo dijo, pero lo sintió fuerte. No necesitaba grandes cosas para estar bien, solo algo que la conectara otra vez con la vida. Al llegar a casa, Antonia encontró una nota debajo de la puerta. Era de una vecina nueva, que se había enterado de su historia con los perritos y quería conocerla. Le pedía una reunión para tomar un café. Decía que le hacía bien hablar con gente mayor, que su abuela había fallecido hacía poco y la extrañaba. Antonia sostuvo la nota entre los dedos unos segundos, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien se acercara así, sin más, solo por querer compartir un rato. Sonrió, la dejó sobre la mesa y fue a poner la pava al fuego. Tal vez, pensó, ya no se trataba solo de cuidar, sino también de dejarse cuidar. Esa tarde fue tranquila, limpiar un poco, acomodar las plantas, preparar una torta que hacía años no cocinaba. Mora la seguía a todas partes, moviendo la cola con cada movimiento, como si celebrara cada pequeño gesto. Mientras la torta se horneaba, Antonia se sentó frente a la ventana del comedor con una taza de té caliente entre las manos. Miró el cielo nublado, el vaivén de los árboles, y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No eran milagros, no era magia, solo una cadena de pequeñas decisiones, una noche de lluvia, una caja en un callejón, y el corazón abierto para recibir lo inesperado. Más tarde, mientras barría el pasillo que daba al lavadero, Antonia pensó en cómo antes su día terminaba mucho antes del anochecer. Ahora parecía que el tiempo se estiraba, que cada hora traía algo distinto. Se detenía a oler el pan cuando salía del horno, se tomaba unos minutos extra para peinar a Mora, leía una página más del libro, aunque ya se le cerraran los ojos. No había apuro, no había obligación, solo una rutina que, sin planearlo, se había llenado de momentos que daban gusto vivir. Ya no se trataba de pasar el día, se trataba de estar presente. Esa noche, mientras cenaba una sopa con fideos y pan tostado, se sorprendió riendo sola al recordar cómo uno de los cachorros se había metido en la lavadora y no quería salir. Cosas simples, sí, pero que ahora ocupaban espacio en su memoria. Espacio que antes estaba lleno de silencios. Tomó su celular, abrió la galería de fotos y empezó a borrar imágenes viejas, capturas que no decían nada, y dejó solo las que realmente importaban. Ahí estaba Mora, acostada en una toalla, los cachorros dormidos en fila, una selfie con Teresa sosteniendo al marroncito. No necesitaba más, era su nueva historia, y estaba bien. Al día siguiente, Antonia fue al mercado a pie. Antes, habría tomado el colectivo, pero ahora prefería caminar. Saludó a varios vecinos en el camino, algunos por nombre, otros con una sonrisa y un buen día que ya salía natural. En la frutería, la dueña le regaló unas naranjas para vos y para la perrita, dijo con cariño. En la fila del pan, un nene le mostró la foto del cachorro que habían adoptado de ella, ahora enorme. Se llama Choco, duerme conmigo, contó con orgullo. Antonia sonrió agradecida. Sentía que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino que se había entrelazado con muchas otras, en silencio, sin pedir permiso. Al regresar, Mora la esperaba sentada junto al portón. No ladraba, no se agitaba, solo la observaba con esa calma que solo los animales parecen tener. Antonia se agachó para saludarla, apoyó su frente contra la suya y cerró los ojos unos segundos. Era un gesto que se había vuelto costumbre, casi un ritual. En ese momento, entendió que no necesitaba grandes explicaciones para todo lo que estaba viviendo. Algunas cosas simplemente pasaban, entraban en tu vida sin previo aviso, como una tormenta o una canción vieja que te hace llorar. Y lo único que podías hacer era quedarte quieta y sentir.
Esa tarde, mientras doblaba unas toallas en el lavadero, Antonia escuchó pasos en el pasillo. Era la chica de la nota, la que quería tomar un café y hablar un rato. Llegó con una torta en las manos y ojos tímidos. Antonia la hizo pasar sin dudar, puso la pava y sirvió 2 tazas. Hablaron durante más de 1 hora. De la abuela que la chica extrañaba, de los libros que a Antonia le gustaban, de Mora, que se acomodó a los pies de ambas como si ya las conociera de antes. No fue una conversación trascendental, fue simple, honesta, y al final, cuando la chica se fue, Antonia sintió algo muy parecido a la esperanza. Al cerrar la puerta, se apoyó un instante en ella, mirando hacia adentro. Esa casa, que tanto tiempo había sido solo un refugio de recuerdos, ahora era también un espacio de encuentro. No con multitudes, no con ruidos, pero sí con personas que, como ella, buscaban un rincón donde ser escuchadas. Había algo poderoso en eso. No lo había planeado, no lo había buscado, pero había sucedido, como suceden las cosas verdaderas, despacio, sin estruendo y de forma irreversible. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba de a poco, Antonia salió al patio a mirar el cielo. Estaba despejado, con estrellas que apenas se dejaban ver entre las luces del barrio. Se sentó en su vieja silla de mimbre, Mora a su lado, y respiró hondo. No pensaba en nada específico, solo estaba ahí, presente. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella noche de lluvia. No había tenido grandes revelaciones ni momentos de película, solo decisiones pequeñas, hechas desde el corazón. Y sin embargo, eso había sido suficiente para mover su mundo entero. Antes de entrar, Antonia acarició a Mora por última vez y le dijo en voz baja: «Gracias por llegar». No esperaba respuesta, pero Mora levantó la cabeza y le lamió la mano, como si entendiera. Fue un gesto simple, pero lleno de sentido. Y en ese instante, Antonia supo que no hacía falta más, que la vida, a veces, no necesita ser extraordinaria para ser profundamente valiosa. Solo necesita ser vivida con los ojos abiertos, el corazón disponible y la puerta entreabierta por si acaso algo o alguien decide aparecer. Unos días después, Antonia despertó con el sonido del timbre. Era temprano. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana. Se puso la bata y fue a abrir. No había nadie, solo una pequeña caja de cartón en el suelo, vacía, pero con una nota encima. «Gracias por inspirarnos». No tenía firma. Antonia la levantó, la miró por un momento y luego sonrió. No necesitaba saber quién la había dejado. Sabía que, de alguna forma, su historia había tocado a alguien más. Y eso bastaba. Dejó la caja en el lavadero, al lado de la manta doblada, como si cerrara un ciclo. Sin dramatismo, solo con la calma de quien entiende que lo vivido deja huellas, aunque no se vean. Y así, sin que pasara nada extraordinario, ese día siguió su curso. Antonia preparó su desayuno. Mora la acompañó en cada paso y la vida se acomodó otra vez a su ritmo. No hubo finales grandiosos ni respuestas absolutas, solo el eco suave de una historia que sin querer se convirtió en muchas, porque a veces lo más importante no es lo que cambia afuera, sino lo que se transforma adentro. Y eso, como todo lo real, sucede en silencio. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal Relatos en la Medianoche. Acá no contamos fantasías. Contamos lo que podría pasarte a vos o a alguien que ya conoces.